iniciamos de alguna forma nuestros inicios, por así que nuestro tema, vamos trabajando este tema durante un mes completo, ¿no? Entonces, vamos tocando características, hacemos algún test, vemos realmente de qué se está hablando, cómo se está tocando este tema, hasta que llegamos a nuestro último programa sobre el mismo tema, donde tenemos un invitado que nos comparte qué ha pasado con un proceso terapéutico, cómo ha llegado la resiliencia y con ello todo esto, cómo les ha cambiado su vida. Entonces, no te puedes perder el programa de día de hoy. De verdad espero que les guste mucho, que no nada más nos quedemos con a lo mejor, y sobre todo que te invite a investigar más, ¿no? Ese es uno de los objetivos más importantes, que veamos qué es lo que está pasando, que identifiquemos, porque también déjenme platicarles que muchas ocasiones, una vez que empezamos a escuchar, a hacer algunos test, algunos cuestionamientos sobre este tipo de situaciones, cuando somos adultos nos damos cuenta que lo tenemos. Muchos trastornos son identificados o diagnosticados una vez que somos adultos y empezamos a poner atención a todo lo que vamos escuchando, a lo que vamos viendo y decimos, híjole, algo nos está fallando. Y sobre todo porque es importante que muchas veces cuando llevamos a nuestros niños a que los diagnostiquen justo con este trastorno de autismo o Asperger, ¿qué sucede? Bueno, pues viene algo muy importante. Resulta que quizás papá, casi siempre es papá,
cerebral que acompaña a la persona durante toda su vida. Es esa parte donde tenemos que entender y tener muy claro que, como bien lo menciona, no es una enfermedad. Por eso yo he hecho mucho énfasis en esa parte de un trastorno y una enfermedad, ¿no? Yo les decía que en las enfermedades hay enfermedades degenerativas, hay enfermedades que son curables, y el trastorno no, el trastorno es incurable. Esa es la diferencia, ¿no? Que están ahí contigo toda tu vida, que las podemos controlar, sí, que podemos hacernos que seamos unas personas funcionales, sí, pero eso no implica que no, o realmente que de alguna forma no se cure. Entonces, sí es importante que tengamos claro que una vez que eres diagnosticado con el trastorno de autismo, nunca lo vas a eliminar, porque como bien nos lo dice, aquí es una deficiencia neurológica. Es decir, tenemos una falla que no nos permite estar, digámoslo así, en conexión con el entorno que todos vemos o que todos conocemos. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis sobre el que todos conocemos? Bueno, porque es muy común que, como bien nos lo dice, percibe el mundo de manera diferente. Cuando hablamos de un pequeñito que está con esta situación, los notamos aparentemente ausentes, ¿no? Ellos, efectivamente, ellos están en una conexión de un mundo diferente. Ellos generan su propio mundo, ellos tienen un pensamiento, ellos están enfocados. Ahora, es importante destacar que hay niveles de autismo. Entonces, hay autistas que son muy funcionales y que pueden tener un desarrollo lo más normal posible. ¿A qué me refiero con un desarrollo lo más normal posible? Bueno, que puede ir a la escuela, que puede terminar una carrera universitaria, que puede tener amigos, que puede salir de fiesta, pero eso no implica que no tenga por ahí descontroles emocionales. Es de suma importancia hacer este comentario que les voy a decir. Cuando alguien es diagnosticado con el autismo, toda nuestra vida tenemos que ir a terapia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras en un nivel funcional, ¿qué pasa? Bueno, esto hace que todo tu desarrollo social vaya, digámoslo, de una forma como con cierto nivel de retraso. Te cuesta trabajo tener una mejor comunicación, la interacción social, incluso cuando aquí lo más importante es entender que ellos tienen un tema muy fuerte con el control emocional. Entonces, ¿esto qué provoca? Que cuando tenemos estos sube o bajas emocionales, pues obviamente no nos hace tener una integración social muy adecuada. Mucha gente que se hace a un lado porque no quiere tener interacción, cuando como son sumamente emocionales, pues pueden ir de una emoción una emoción de tristeza, en un segundo un enojo, una frustración muy fuerte. Entonces, tampoco no toda la gente está en una disposición de, digámoslo, tolerar esos cambios de humor, ¿no? Entonces, por eso es que tú como papá tienes el deber y la obligación, porque es tu obligación, de ayudarle a controlar. ¿Cómo? Dentro de un proceso. Todo se retrasa. Esa es una realidad. Desde la alimentación, desde el que pueda ir en una adecuada edad al baño. ¿Por qué? Porque como le cuesta trabajo identificar la realidad en el aquí y en el ahora, le cuesta trabajo a veces entendernos, porque cuando no estamos en el nivel más bajo del autismo, la comunicación nos cuesta trabajo, ¿no? E incluso llega a haber problemas de lenguaje. Y tristemente, aquí algo que es algo complejo es que desafortunadamente, normalmente esto viene de la mano con qué? Con otro trastorno. ¿Como cuál puede ser? El TDAH o lo que viene es de lectoescritura y en dado caso también lo que es el TDA, ¿no? Entonces, por eso es que en muchas ocasiones
pequeña pequeña cuando cuando tenemos este tenemos tipo este tipo de de situaciones en casa. situaciones en casa. Entonces, es Entonces, es importante que cuando importante tú que cuando notes tú algunos notes de los algunos de síntomas los que te voy a síntomas que te decir, voy a lo decir, lo lleves a lleves algún a algún especialista. Ahora, especialista. Ahora, ¿cómo ¿cómo diagnosticar? diagnosticar? ¿Cómo ¿Cómo hacerlo? O hacerlo? muchas O veces, muchas veces, oiga, ¿a oiga, dónde puedo ¿a dónde acudir? puedo ¿Qué puedo acudir? ¿Qué hacer? puedo hacer? Es Es importantísimo importantísimo entender que entender esto que sí esto sí obviamente te puede obviamente te ayudar puede un ayudar un pediatra, pediatra, sí te puede sí te ayudar puede ayudar de alguna de alguna forma forma un médico un a médico a diagnosticar, diagnosticar, pero pero siempre que te va a siempre dar que a te lo va a mejor dar la luz la verde de decir luz algo verde, no decir está algo bien, no está siempre y bien, cuando siempre y también cuando estés también llevando a tus estés niños, llevando a es tus niños, es importante entender importante que entender nuestros que nuestros pequeños en primera pequeños en faceta primera tienen faceta que ir tienen que ir con el con el especialista que es el especialista que es pediatra. el pediatra. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? justo Porque hay justo hay muchos muchos médicos que sí médicos son que sí médicos son médicos generales y pueden ser generales muy y pueden buenos, ser muy buenos, pero pero no están no están especializados en ver a especializados los en ver a los pequeños y pequeños entonces y de entonces repente de repente síntomas que son síntomas que son alarmantes alarmantes tampoco los tampoco vemos, los ¿no? vemos, ¿no? Entonces, si tu Entonces, si pediatra tu te está pediatra te diciendo está que hay diciendo algo que que no hay está algo bien que no o tú está bien estás o tú estás detectando detectando síntomas que no síntomas están que no están bastante, bastante bien, sí es entonces sí es importante que importante acudas que en primera acudas en escala primera a escala a un un psicólogo, ¿no? psicólogo, ¿no? O un psicólogo también nos puede ayudar muchísimo. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es ver cierta sintomatología. Entonces, una vez que decimos, quienes, por ejemplo, estamos ya pues en esta área ya hace algún tiempo, en mi caso, la realidad es que para mí ya es un poquito más fácil detectar porque observamos conductas o síntomas rápidos, ¿no? Que a lo mejor un niño de manera regular no haría. Entonces, cuando un pequeñito con alguna de estas situaciones las presenta, sí es importante empezar a trabajarlo y entonces darle un seguimiento rápido. ¿Por qué? Porque entonces se haría una evaluación psicométrica. En la evaluación psicométrica, en este caso, se tiene que hacer con pruebas adecuadas para dar un previo diagnóstico. ¿Por qué se le dice previo diagnóstico? O en tu resultado, en tu diagnóstico de tu prueba, sale con rasgos. Rasgo autista, rasgo de Asperger, porque nosotros psicólogos no podemos poner al 100% un diagnóstico porque va de la mano o va acompañado el diagnóstico con un neurólogo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que una vez diagnosticados, ¿qué pasa? Vemos que sí, efectivamente tiene autismo, sí, efectivamente tiene un TDAH, sí, efectivamente puede estar combinado con algún otro trastorno. ¿Qué pasa? Nosotros damos el diagnóstico, leemos lo que está pasando y tenemos la obligación de hacer un seguimiento con el papá y en la escuela. ¿Por qué? Porque entonces aquí sí es importante y les comparto algo que les digo siempre a mis pacientes cuando van a terapia, a los papitos, y les digo, es importante que tú entregues una copia a tu director, a tu coordinador, a tu maestro, donde tú estás indicando el padecimiento de tu hijo y te reciban, de verdad, te den una acuse de recibido, porque ellos una vez con un diagnóstico están obligados a hacer cambios, digamos así, en la educación o en algunas técnicas para que puedan ayudar, una, a regular al niño y a dos, ayudarle a su desarrollo económico, perdón, académico. Entonces, eso es muy importante que tú le des ese énfasis a la escuela, ¿no? O sea, de que sí sepan, de que sí
con algún trastorno, a una discapacidad, es qué va a pasar de que ya no esté, ¿no? Y por eso es que cuando diagnosticamos en tiempo adecuado, su desarrollo los hace que vayan a escuelas adecuadas, como los CAM. Los CAM son escuelas de gobierno donde les enseñan, a ver, voy a empezar, ¿cuántos niveles en el CAM hay? Bueno, el CAM nos va a dar preescolar, primaria y secundaria. Cuando tu niño es diagnosticado, aquí viene algo sumamente importante. Te van a dar en qué nivel se encuentra y si viene acompañado de algún otro déficit o algún otro trastorno. Entonces, una vez que él está calificado de manera correcta, ¿qué pasa o qué procede? Aquí te dicen, es un niño funcional, puede ir a una escuela normal, a lo mejor va a haber un poquito de rezago, a lo mejor puede haber alguna situación, pero puede ser mínima siempre y cuando tú como papá estés atrás de tu niño, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no es funcional? O no puede realmente estar como en un mismo entorno. Ahí están las instituciones adecuadas, como lo que yo les mencionaba. Aquí yo me encuentro en Coacalco y aquí en Coacalco hay dos instituciones así. Una está sobre el Boulevard de las Rosas, no sé si ubiquen, si ustedes vienen de la López Portillo, sobre el Boulevard de las Rosas, justamente antes de empezar, si ustedes vienen de la López hacia adentro, antes de llegar a lo que es la lechería que se encuentra antes de llegar a Telos, ¿no? Entonces, antes de llegar ahí, hay un camp que les quieren ir a solicitar informes, son de gobierno, hay escuelas particulares, obviamente, también, pero ahí hay una escuela donde tú puedes, como las otras escuelas, vas y le pides la inscripción, lo único que te piden es sí que lleves un diagnóstico oficial, como el que les acabo de decir, oficial, que venga de un neurólogo, que traigas tu evaluación psicológica para que te los puedan aceptar. Entonces, ahí están de primaria y secundaria, ¿no? Ahora, yo en ese cambio estuve trabajando un tiempo. ¿Qué pasa? Ahí les enseñan lo mismo que las primarias normales a su nivel, pero obviamente con técnicas adecuadas. Hay niños que tienen, no sé, tienen Down, que son sordomudos, que tienen problemas epilépticos, o sea, dependiendo, como yo te lo mencionaba, el diagnóstico que te den, tú tienes que saber a dónde lo vas a llevar. Entonces, una vez que estamos ahí, ¿qué procede? Bueno, tu niño, cuando tenemos una situación de estas, va a asistir al preescolar, a la primaria la vamos a hacer. ¿De cuántos años? Bueno, la primaria común es de 6 años, en este caso son 8 años. Repites 2 años escolares, donde el objetivo es que de alguna forma repitas el año donde se te vea que te faltó madurar. Por ejemplo, si en tercero ves lectura, o sí, la lectura y la identificación de letras, pues a lo mejor si notaron que de alguna
lo diagnostico? Bueno, fíjense, los primeros años más importantes para un diagnóstico, y sobre todo esa parte de llevar un proceso de regulación son los primeros 4 años de vida. ¿Para qué? Para medicar, para diagnosticar. Los más importantes para un diagnóstico son los primeros 4 años de vida. Por eso es importante que tú observes. Si tu niño, tú lo ves que tiene conductas raras, ay, es que ya tendría que seguirme el dedo. Y te estoy hablando de un bebé de meses, ¿no? O sea, porque si yo le hago un ruido y no lo percibe o no voltea, algo no está bien. Por eso es que les estoy diciendo, de verdad, lo importante que desde que nacen los lleves con un especialista. ¿Por qué? Porque un pediatra va a detectar cosas sensoriales que hacen mes con mes en sus citas, que cuando no aparecen, algo nos está diciendo, ¿no? O sea, el niño a este mes ya tendría que seguir un dedo, no lo hace. El niño a este mes ya tendría que percibir un ruido y seguirlo y no lo hace. El niño a este mes ya tendría que sentarse y no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que como, y sobre todo cuando son padres primerizos, pues no lo vemos o no lo sabemos y entonces normalizamos una situación que no es normal. Ahora, vamos a hablar un poquito de las características que pueden tener estos pequeños. Voy a decirlos de manera general. Vayan por un cuadernito, vayan por una plumita para que los anoten y digan, algo no está bien, a lo mejor algo no está bien conmigo, algo no está bien con mi hijo. ¿Por qué les digo conmigo? Porque como les mencionaba, desafortunadamente, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, cuando se está diagnosticando al hijo, el papá o la mamá se da cuenta que también lo tiene. Y efectivamente, cuando les hacen una evaluación, lo tienen, ¿no? O el tema cuando el déficit de atención, que, es que, ¿qué me dijo? Es que estoy poniendo atención, pero no retengo la información y de repente uno pues, no, es que no tengo memoria de corto plazo, o es que hay cosas que se me olvidan. No, a veces normalizamos cosas que no son normales. Entonces voy a empezar por esos puntos importantes. ¿Cuáles son las características que de repente aparecen? Y no es que de repente aparezcan, es que de repente pusiste atención. Entonces, tú desde el día 1 en que tu niño nace, tú tienes que preguntar cómo nació en el tamiz visual, en el tamiz de cadera, en el tamiz, en el Apgar, en el, se me fue el otro nombre, en el tamiz de manera general, porque hay muchos tipos de tamiz. Todos esos, tú tienes que estar súper al pendiente de cómo está tu bebé, porque desde ahí se desencadena. Recordemos que el tamiz, una vez que lo realizamos, nos puede decir si nuestro tiene un síndrome, no se puede ser desarrollado. Por eso es de verdad importante que atendamos a nuestros pequeños. Entonces, les voy a compartir los síntomas, ¿no? Hay temas de comunicación e interacción social, como cuál, contacto visual, que es la dificultad para mantener la mirada o evitar el contacto visual directo. Esto se va dando cuando el pequeño es más grande. Un bebé, ¿cómo lo puedes identificar? En el momento que tú tienes a tu bebé aquí y con los juguetitos de interactivos, ¿no? Que tienen de acuerdo a la edad, a los meses, si tú haces un movimiento donde empieza a poder percibir y lo mueves y el niño no mueve, aguas, ahí hay un foco rojo. Lenguaje no verbal. ¿A qué me refiero? Ok. En el lenguaje no verbal usamos, son los gestos limitados y dificultad para comprender expresiones faciales o lenguaje corporal de otras personas. Dando ahorita estos rasgos, vamos a dar unos comerciales rápidos para que puedan ir nuevamente por su cuaderno, su libro, una plumita, para que anoten los siguientes síntomas. Adelante.
¿Ya conoces Cafarena México? ¡No! Cafarena es una marca diseñada especialmente para hoy. Versátil, libre y hermosa. Cuenta con la mejor ropa térmica para cualquier estación del año. Elaborada con fibras textiles naturales. Con la mejor calidad, Cafarena es comodidad, belleza y diseño en una sola prenda. Úsalas y te convencerás. Con Cafarena me siento linda. Compra en línea y aprovecha descuentos hasta un 65% menos. Búscalos en cafarena.com.mx. Regresamos y espero que hayan ido por su cuaderno porque vamos a hacer las anotaciones. Les vuelvo a compartir, hablábamos del contacto visual que es completamente nulo o, como en los más grandes, la parte de lograr tener el contacto visual de persona a persona. Lenguaje no verbal, el uso limitado de gestos como señalar y dificultad para comprender expresiones faciales o lenguaje corporal de otras personas. Número 3, interacción. Dificultades para iniciar o mantener una conversación fluida. Comprender bromas, sarcasmos o las reglas implícitas de la amistad. ¿Qué quiere decir este punto? Que son niños que les cuesta mucho trabajo incluso formular oraciones donde puedan de alguna forma expresar realmente lo que sienten y con ello formar una canal de comunicación. Recordemos que el canal de comunicación es yo emito, existe el receptor, hay un mensaje, hay una comprensión y vuelvo de ser el que emite al que recibe. Entonces aquí cuesta mucho trabajo que haya esta fluidez de comprensión y comunicación. Ahora, estos son la comunicación de interacción social. Otro punto importante son los patrones de conducta e intereses. Fíjense, aquí vienen cosas interesantes porque son pequeños que suelen tener en algún momento ciertos puntos de fijación a una situación. Déjenme compartirles que los niños o los adultos que tienen este problema de interacción social, ¿qué pasa? Son personas también sumamente inteligentes. Si tú les haces una evaluación de un coeficiente intelectual, que justo se les hace dentro del diagnóstico psicológico, tú vas a ver que su IQ es alto, es por encima de la media, es alto, incluso hay quienes pudieran tener una superdotado. Y hay unas series buenísimas que pueden ver, ahorita ya las sacaron en otro país, pero hay series que nos habla, no sé si en algún momento llegaron a escuchar el Doctor House, hay otra que se llama, también es médico, no me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo del nombre, que se supone que tienen autismo y desarrollan, como tienen una visión completamente diferente, una interacción completamente diferente de sentir, de conectar, pues lo que hacen, lo hacen extraordinariamente bien. O sea, por eso cuando una persona con autismo es funcional y puede llegar a ejercer una carrera, son personas completamente exitosas en ese sentido porque lo hacen extraordinariamente bien, porque es tanto la fijación a eso que están haciendo o a algo que les gusta que lo hacen de maravilla. Entonces, tienden a tener un coeficiente alto. Entonces, en estos puntos tenemos rutinas estrictas. Marcada necesidad de mantener una rutina. Los cambios inesperados pueden causarle frustración o desregularización emocional. Son niños que tienen marcado todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes identificar? Usan el mismo color, puede que estén una temporada con la misma ropa, no quieren que se las cambien. Si dejan los carritos, las muñecas de una manera, los acomodan por color, por tamaño, no les gusta que les muevan sus cosas. ¿Y qué pasa? Cuando tú les mueves su sistema, entran en una crisis emocional fuerte. Y es cuando los vemos a veces en calle, que están gritando, que se están golpeando, que están corriendo, porque es su manera de no canalizar una emoción regulada, ¿de acuerdo? Ahora, intereses de absorbopensantes. Foco intenso en temas muy específico o inusual sobre los cuales pueden llegar a tener un conocimiento
enciclopédico. Si le gustan los dinosaurios, no, era lo que les decía con el tema de que si son funcionales y pueden tener una carrera, son extraordinarios. Porque si te gustan los dinosaurios, el niño a los 3 años se va a saber todos los nombres de los dinosaurios, dónde vivían, qué comían, el significado del dinosaurio, todo. Y tú vas a decir, este niño cómo se aprendió todo. Porque tienen esa parte de que cuando les gusta algo tanto, es como, digamos, un tema obsesivo hasta que se aprenden absolutamente todo. Comportamientos repetitivos. Movimientos estereotipados como balancearse, alertar las manos o alinear objetos de manera constante. Son los niños que de repente puedes ver y empiezan con las manitas, o que corren, o que se están moviendo. Aquí no lo dice, pero pueden tener, suelen hacer ruidos un poquito extraños, ¿no? Que de repente la gente puede voltear y decir, ay, este niño, ¿no? Y estamos en un, no sé, estamos en un restaurante y el niño de repente hace ruidos extraños, o se para y corre y se vuelve a sentar, o de repente grita. Son estos síntomas los más comunes que se puede ver cuando un niño tiene autismo. Procedimiento sensorial. En el procedimiento sensorial es hipersensibilidad o hiposensibilidad. Respuestas inusuales a estímulos del entorno, como molestia extrema ante sonidos fuertes, luces brillantes, ciertas texturas de ropa o una alta tolerancia al dolor. ¿Qué pasa? Bueno, cuando los pequeños son diagnosticados, los colores muy brillantes como el amarillo, el naranja o el rojo son colores que se deben de evitar, tanto que tú como persona que estás en contacto con el niño traigas, como que el niño traiga o nos encontremos en un entorno social que los tenga, porque los alteran neurológicamente poniéndolos pues ansiosos, intolerantes. Cuando hablamos de estímulos como el entorno, los ruidos, un niño con autismo, si tú lo llevas a un lugar donde hay mucho ruido, como ellos son hipersensibles, todo lo que sea estímulo de los sentidos, visual, auditivo, sensorial, de boca, de lo que es el gusto, pues obviamente todo lo sienten al 200. Entonces imagínate si tú le pones un ruido muy fuerte, una música muy fuerte, un ruido que están taladrando, ellos se van a alterar completamente. Mantener los objetos en movimiento constante. O sea, puede estar aquí, ve el teléfono, lo vuelve a poner, lo ve y está así 10 minutos, ¿no? Y entonces de repente tú no entiendes por qué el niño tiene esas conductas repetitivas. Es parte de sus características. Esto es en todos los niveles, seas un nivel bajo en autismo o en un nivel alto. La diferencia es que obviamente van también a ir incrementando según el nivel en que tengan. Entonces, yo sí espero que de verdad ahorita estos síntomas que hoy dimos como de manera muy rápida les haya ayudado de alguna forma a pensar o identificar o creer híjole, aquí yo no tengo esta situación bien, o aquí algo no me está cuadrando, o algo no está bien con mi hijo, con mi sobrino, porque de verdad que siempre nos damos cuenta, pero a veces la negación se nos dificulta aceptar y tomar cartas en el asunto. Hoy, de verdad, espero que si tú me escuchaste, que si tú me viste el día de hoy, de alguna forma, ¿qué pasa? Por favor, hagas a la tarea de tomar cartas en el asunto. Si tú identificaste que algo no está bien, atiéndete primero tú. ¿Por qué? Porque la aceptación, eso te va a ayudar también muchísimo, muchísimo a que tu proceso como padre con un niño con un trastorno sea más fácil digerirlo, y una vez digerirlo y aceptándolo, también nos va a ayudar muchísimo a que tú puedas darle y brindarle un buen desarrollo a nuestra, decirlo así, de forma general, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y tener una buena red de apoyo, porque tú vas a ser la mejor red de apoyo para tu hijo, para tu compañerito que siempre está ahí contigo y que tú vas a ser su compañero toda la vida. Entonces, vamos a trabajar esa parte de manera personal,
el aceptar, el entender, y también les invito, porque quieran o no, es un tema de aceptación y es un duelo donde a veces uno cree que va a tener un hijo, vamos a llamarlo así, saludable, y darnos cuenta y topar con una realidad que tenemos un niño con una necesidad especial. Esa parte de la migración es muy difícil, ¿no? Es muy compleja entenderla, aceptarla, y tú como papá también tienes que llevar un proceso psicológico para saber qué hacer, vivir el duelo de tu hijo, vivir el duelo de la salud, y entonces ahora sí tener todas las herramientas y todo, absolutamente todo, ¿para qué? Para poder ayudarlos. Tener un sistema funcional bien en tu familia, brindarles un sistema funcional académico, social y sobre todo darles una formación para poder ser independientes el día que tú no te encuentres. Entonces, espero de verdad que el programa de hoy les haya gustado, les haya generado también cuestionamientos, dudas, porque en eso también, cuando tenemos como esas dudas, cuando decimos, híjoles, que si me hizo ruido este síntoma, es cuando nos ponemos más alerta y puedes de verdad atender a tu pequeño antes de esos 4 años, porque esos 4 años son los primordiales para poder ser lo mejor o lo más rápido diagnosticados, y entonces poder ayudarlos. Viene, y se me olvidaba decirles algo importante. Hasta que no cumples 4 años, o sea, tú puedes tener el diagnóstico, pero todo el tiempo va a ser rasgo. Una vez cumpliendo 4 años, ahora sí, ya pasa a ser un trastorno aspecto autista. Antes solamente son rasgos porque estás en un proceso de desarrollo. Ahora, es sumamente importante saber que tu niño sí o sí tiene que ser medicado. Yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar la medicación porque decimos, es que va a estar todo el tiempo dormido. No, no es cierto, no siempre es para estar dormido, no. Lo ideal es que tengamos un mejor desarrollo neurológico que nos haga ser mucho más funcionales, haya mayor retención de cosas y por ende darles un mejor estilo de vida. Entonces, no nos cerremos. Veamos que el tema de canalizarlos con un médico especialista en un neurólogo definitivamente va a ser lo mejor que podemos hacer, porque también suelen ser a veces niños muy ansiosos y a veces tienen que ir con el psiquiatra también. Entonces es de la mano todo esto, y si lo diagnosticamos lo más rápido vamos a tener un mejor resultado. Espero de verdad que les haya gustado el programa del día de hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y pues me gustaría compartirles mi información. Si a alguno de ustedes les gustaría que les atendiera, voy a leer rápidamente. Por aquí tenemos unos comentarios para darles gracias a todos por escucharnos, por estar aquí. Luz María Herrera, mi tía preciosa, gracias por siempre estar al pendiente. Dice, excelente tema, gracias por informarnos. Saludos y bendiciones. María Ana Pineda, también señora bonita, usted siempre al pie, siempre excelentes temas. Saludos, gracias, saludos a sus niños. Miriam Cruz, amiga preciosa, amiguita, te sigo. Gracias por estar aquí. Compartan, por favor, para que mucha más gente se mantenga informada, sepa qué está pasando. Si saben que algo no está bien, pues darnos a la tarea de buscar ahí un especialista. Ahora, les comparto mi información. Quien quiera a lo mejor que los atienda o que les gustaría que les brinde alguna otra información, me pueden encontrar solamente vía WhatsApp al número 55 74 10 22 94. 55 74 10 22 94. Estoy trabajando de manera presencial o por videollamada. Y quienes se encuentran en otros estados o en otros países con algunos pacientes que atiendo, no hay ningún inconveniente, los puedo atender por esa forma. Y pues, ¿dónde me pueden encontrar de manera presencial? Yo me ubico, mi consultorio está en Coacalco. Quien quiera, con mucho gusto, estoy para servirles. ¿Cómo me puedes encontrar en mis redes sociales? Estoy como Alejandra, en Facebook estoy como Alejandra, no es cierto, psicóloga Alejandra M. Enbriz, en TikTok como psicóloga Alejandra Enbriz, así igual en YouTube. Entonces, busquen, por ahí siempre posteo información, siempre estoy posteando información sobre los temas que estamos abordando. Y de verdad espero que el día de hoy haya sido un programa que les haya gustado.
que les haya causado dudas, porque las dudas siempre nos hacen investigar y mantenernos alerta. De verdad, gracias a todos por estar el día de hoy aquí, una vez más, en nuestro programa Alejandra de la Mente al Corazón. Y pues, de verdad, esténse atentos. En el siguiente programa voy a hacer un test donde vamos a identificar si tú puedes ser un adulto que pueda tener autismo o pueda tener un TDAH. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Recuerden ese programa, traten de mantenerse con una pluma, un cuaderno, porque va a estar bastante interesante. Si es que llegases a notar por ahí algún síntoma, pues, ¿por qué no? Igual preguntar e identificar si pudieras tener alguna de estas situaciones. Mi nombre es Alejandra Embris, soy psicoterapeuta. De verdad, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Les agradezco una vez más por estar aquí en Univit Radio 105.5 FM. Escúchanos, venos, estamos aquí, de verdad, siempre brindándole la mejor información con los programas siempre de maravilla. Gracias a todos aquellos que nos vieron. Si no nos pudiste ver, escuchar. Y si recuerda que no lo pudiste hacer ahorita, lo puedes ver más tarde. Cuídense mucho, es un placer estar aquí. Nos vemos el próximo viernes en un programa más de Alejandra de la Mente al Corazón. Cuídense y que tengan excelente día. Listo.